¿Qué es más importante? ¿La seguridad o el dinero? Es un tema de nunca acabar. Para ti, si tienes unas finanzas en orden, la respuesta es más que obvia. La seguridad ante todo, por supuesto. Pero para una persona que vive del día a día, no es una respuesta tan sencilla. Y es por eso que muchos, a veces, nos vemos obligados a anteponer nuestra seguridad por conseguir algo de dinero, incluso cuando el precio a pagar puede llegar a ser tu propia vida. De esto justamente trata la historia que nos cuenta Esteban. Escuchémoslo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Esteban. Soy trailero. Y la historia que hoy traigo para compartirles ocurrió el año pasado. Es probable que ciertos puntos o hechos les resulten familiares, ya que cuando ocurrieron algunos de estos acontecimientos que aquí les contaré, tuvieron una cierta repercusión mediática. Por obvias razones, algunos nombres, como el mío propio, fechas y lugares, me he visto obligado a cambiarlos. Todo lo demás, todo lo que aquí narraré, es cierto, y sucedió exactamente como se los contaré, palabra por palabra. Hacía bastante tiempo que no sucedían ataques de piratas del asfalto. Unos 10 años atrás eran moneda corriente. Se llegó a un momento de tanta tensión y peligro que los camiones comenzaron a transitar cada vez más esporádicamente, y el abastecimiento de productos esenciales llegó a unas cuantas ciudades. El gobierno se vio obligado a enviar fuerzas militares a las carreteras en un movimiento sin precedentes, pero efectivo. Gradualmente los casos fueron mermando, hasta que finalmente fueron extinguidos. Pero ahora, cuando esta historia sucedió, habían regresado. Eran muy violentos, mucho más que las cosas que habían sucedido 10 años atrás. Habían heridos e incluso muertos. Los testimonios no eran claros, eran confusos y en varios casos contradictorios. Se hablaba de varios hombres, de violencia desmedida, pero todo se oscurecía cuando los pocos y traumados sobrevivientes hablaban de seres oscuros, seres que eran parte de la noche, que se movían de forma inhumana, que eran fuertes, enormes y aterradores. Para que se comprenda un poco de lo que hablo, quiero compartirles el testimonio de Martín, un amigo trailero que fue uno de los primeros en sufrir y en sobrevivir a uno de estos ataques. Después de varias semanas de recuperación, terapia incluida, pude recoger su testimonio y aquí, bueno, se los comparto. Fue una locura. Sucedió en medio de la noche, en la carretera 9. Todavía estaba a unos cuantos kilómetros de la siguiente ciudad. La ruta estaba desierta. Estoy seguro de que no había nadie por allí, ni por delante ni atrás. Siempre tuve el hábito de revisar los espejos cada 2 por 3. También las banquinas estaban desiertas, estoy seguro. Aquella parte de la carretera atraviesa un desierto chato y sin sorpresas. No sé de dónde salieron. Nunca los vi con claridad. Algo me chocó por el costado derecho. El camión se movió en el asfalto. No había terminado de recuperar el control cuando recibí un choque igual al anterior, pero desde el otro flanco del camión. Empecé a dar bandazos de un lado a otro. Más de una vez estuve a punto de salirme de la carretera. Fue ahí cuando vi los movimientos de formas extrañas, de oscuridad que se asomaron por ambos lados. Los vi por las ventanillas. Yo llevaba el vidrio de mi lado bajo porque, hasta ese momento, era una maravillosa noche de verano. Algo que hoy mi mente se esfuerza en recordar es como una mano, o mejor dicho, una garra, se filtraba dentro. Lo poco que puedo recordar es como el aire a mi alrededor se volvía tenso, extraño, y de un segundo a otro, una penumbra se esparció dentro de la cabina, y ya no pude ver nada, ni mucho menos recordarlo. Eso es todo lo que mi amigo Martín pudo decirme. A él, unas cuantas horas después del ataque,
lo encontraron desvanecido a un lado de la ruta. El camión cruzado sobre la carretera, abierto y completamente desvalijado. Cuando hablé con él, todavía tenía unas marcas en todo el cuerpo. Eran cicatrices. Los doctores afirmaron que probablemente lo habían arrastrado primero por el asfalto y luego por la tosquilla de la banquina. Por lo que pude enterarme, la mayoría de los testimonios de los sobrevivientes no se diferenciaban demasiado de lo que Martín me relató. Una psicosis generalizada y razonable comenzó a diseminarse en el ambiente de los traileros y los transportistas. No era para menos. Los hechos sucedían en la parte sureste del país, pero no se concentraban en una carretera en particular o en una zona acotada. Si uno marcaba en un mapa los lugares en donde habían sucedido, veía con claridad que era una zona enorme y amplia. Los viajes nocturnos comenzaron a evitarse. Por un lado, porque los conductores tenían miedo y se negaban a tener que viajar cuando el sol caía. Y por otro lado, las empresas preferían perder dinero por una entrega que tardase más tiempo, o incluso tener que declinar un trabajo, antes que arriesgarse a que les robaran todo, les dañaran seriamente sus camiones, o incluso de que les asesinaran a un conductor. Empezó a hablarles de espectros, y enseguida, algunos comenzaron a llamarlos como los piratas de la noche. Las historias y rumores se esparcieron por todos los bares y locales en donde los traileros solían compartir una copa. Aunque les pueda parecer imposible de creer, hacia esta zona tuve que aventurarme en un viaje largo que incluía 2 noches. Yo, a diferencia de la mayoría de mis amigos y colegas, soy un trabajador particular. Tengo mi propio camión y no dependo de ninguna empresa. Cuando la mayoría de las empresas comenzó a rechazar los viajes que involucraban la noche en aquella zona, las oportunidades empezaron a lloverme. A las menores me negué. Yo tampoco quería arriesgarme demasiado. Pero cuando me llegó una oportunidad como aquella, con un valor económico que triplicaba cualquier otro encargue, no pude resistirme. Además, necesitaba el dinero. Pero una cosa es estar necesitado económicamente y otra es ser un idiota. No pensaba adentrarme en semejante lugar sin tomar los recaudos necesarios y prepararme para lo peor, fuese lo que fuese. Lo primero en que me ocupé fue en encontrar un compañero. Ir solo me parecía una verdadera locura. No fue fácil. Prácticamente a nadie se le pasaba por la cabeza la posibilidad de viajar por aquella carretera en aquel contexto, y menos con los rumores cada vez más tenebrosos que volaban de un lado a otro. Después de recibir las primeras negativas, me di cuenta de que no podía seguir pidiéndole a cualquier colega que se me cruzara. Necesitaba a alguien que de verdad hiciese aquello por mí. El nombre de Horacio se me vino a la cabeza de inmediato. Él había sido trailero, pero para ese entonces llevaba ya unos cuantos años trabajando en un negocio de informática que era realmente lo suyo. Yo le había dado una mano importante una vez en que quedó desempleado y acababa de tener un bebé. Cada vez que él me veía, me recordaba que tenía una deuda pendiente conmigo. Me decía que no dudara en llamarlo cuando lo necesitara para cualquier cosa. Y cuando lo llamé por teléfono, él honró su palabra. De inmediato me dijo que sí. Por más que yo insistí en que escuchara todo el contexto, los rumores y las historias. Nada de eso lo amedrentó. Dijo que su padre le había enseñado que la palabra era sagrada y que era lo más valioso que un hombre podía tener. 2 días después pasé a buscarlo por su casa. Se subió a la cabina, se sentó a mi lado y desde allí saludó a su esposa y a sus 2 hijos pequeños que salieron a la acera a despedirlo. La noche anterior a la partida, Horacio pasó por mi casa. Instaló un sistema de microcámaras en el camión, una sobre la parte trasera de la caja por encima de las compuertas y otras 2 a los lados. Eran tan pequeñas que apenas podían verse cuando uno prestaba bastante atención. Las cámaras,
que eran las que vendía e instalaba Horacio en el negocio en el que trabajaba, estaban especialmente preparadas para este tipo de vehículos. Transmitirían las imágenes a una computadora móvil que Horacio llevaría a mi lado. Según él, podríamos ver con anticipación cualquier cosa que se acercara a nosotros en la carretera. Comenzamos el viaje al atardecer, y para cuando salimos de la ciudad, el sol ya había caído sobre las colinas bajas y azuladas que, poco a poco, iban achatándose y dándole lugar al desierto. La primera noche fue tranquila. El sistema de cámaras de Horacio funcionaba a la perfección. Nos permitía prácticamente tener una visión en 360 grados y poder controlar todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Él iba súper atento a la pantalla de la computadora, mientras yo me concentraba en la carretera. Si bien no sucedió nada extraño, todo el viaje viajamos muy tensos y nerviosos. Nos tranquilizamos cuando vimos el resplandor del sol naciente sobre el horizonte. Ya con el sol despuntando completo en el cielo, llegamos a la primera ciudad a la que debíamos entrar. La cruzamos por dentro y fuimos a los galpones, ubicados a un lado de una mina en donde debíamos cargar el camión. Cuando eso estuvo realizado, buscamos una estación de servicio donde pudiésemos saciarnos, y luego aprovechamos para dormir unas cuantas horas en el camión, amparados por la tranquilidad que nos brindaba la luz del día. Despertamos después del mediodía e improvisamos un almuerzo. Recogimos las cosas y reemprendimos el viaje. Teníamos todavía unos cuantos kilómetros por delante, y a la mañana siguiente debíamos estar entregando la carga en una nueva ciudad. Algo así como una hora después de que la noche llegara, entramos a una zona en un parador desértico. Las personas que lo atendían, un hombre enorme detrás de la barra y una mujer delgada vestida como camarera, nos miraron extrañados. Evidentemente no estaban acostumbrados a los clientes nocturnos. El local estaba muy venido a menos, y parecía que en cualquier momento, de un día para otro, podía cerrar sus puertas. Supuse que desde que habían comenzado los ataques y los rumores se esparcieron por doquier, ellos habrían perdido su clientela. Nos atendieron rápido y mal, sin dejar en ningún momento de darnos a entender que estábamos locos por estar allí a esas horas, y que seguir adelante era una pésima idea, que lo mejor era dar media vuelta e irnos a casa. Pagamos y nos marchamos, pero enseguida percibí que nos acompañaba un aire pesado. Aquella gente nos había llenado de incertidumbre, por no llamarle miedo. La temperatura había descendido algunos grados. La carretera estaba vacía. Desde que salimos del parador no cruzamos a nadie, ni en un sentido ni en otro. El temor con el que habíamos regresado al camión nos llevó a hablar poco y nada. Horacio volvió a concentrarse al máximo en la pantalla de la computadora, y yo hice lo mismo con la carretera. No sé cuánto tiempo llevábamos en silencio, cuando de soslayo vi el sobresalto en el cuerpo de Horacio. «Algo», dijo, «algo se mueve en el desierto». Volteé la cabeza hacia la computadora. La imagen era nítida, pero en blanco y negro, y de verdad, al primer vistazo no distinguí nada. Estaba a un punto de preguntarle a Horacio qué era lo que él veía, cuando pude observar la mancha oscura que se movía en medio de la arena. No desaparecía, no la dejábamos atrás. Quería decir que se movía a nuestra misma velocidad, prácticamente a la par. «¿De qué tamaño es?», pregunté, y noté miedo en la voz. Creo que es grande», contestó Horacio, y como si nos hubiese escuchado, la mancha viró. Torció su trayectoria hacia la carretera. Comenzó a crecer en la pantalla. Venía hacia nosotros. Aceleré al máximo. Alternaba mi mirada entre la carretera y la pantalla. La cosa negra no dejaba de verse más grande. Era muy difícil entender su forma. Era volátil, como si estuviese constantemente en movimiento, como harapos negros agitados por el viento. La palabra espectro resonó en mi cabeza, pero la presencia de Horacio no era el único recaudo que yo había tomado. Sosteniendo el volante con una sola mano,
Me incliné y busqué debajo del asiento. Vi los ojos enormes de Horacio cuando vio el arma. Yo no le había dicho nada porque sabía que no le gustaban. Saqué el cargador de mi bolsillo y se lo coloqué. Lo miré con una expresión como diciéndole que no había tenido otro recurso. Todavía nos mirábamos a los ojos, observando el miedo en la mirada del otro, cuando de pronto sentimos el zumbido a nuestro lado. Fuese lo que fuese, aquella mancha negra que venía hacia nosotros ya estaba en la carretera y a nuestro lado. Vimos por la cámara cómo la mancha oscura se pegaba a nosotros. Una especie de capa se agitaba a su espalda. Escuchábamos un sonido potente. Era un zumbido, pero era un motor. Y los espectros, al menos hasta ese momento que yo supiera, no hacían ruidos mecánicos, ¿verdad? Se separó de nosotros en el asfalto, y de inmediato entendí lo que se proponía. Iba a lanzarse contra nosotros. Le pegué el grito a Horacio de que se protegiera. Él se aferró al asiento sin soltar la computadora. Di un volantazo hacia la izquierda en el momento preciso que la criatura venía hacia nosotros. El impacto fue tremendo, pero viéndolo hoy, creo que de verdad lo sorprendí. La puerta de mi lado se hundió. Todo el camión se agitó a un lado y mordimos la banquina. Horacio golpeó la cabeza contra el vidrio, pero nunca soltó la computadora. La mancha negra se alejó de nosotros y se perdió en la banquina. Vi una polvareda. Supuse que había caído. Recuperé el control del camión y estaba evaluando qué hacer cuando Horacio gritó a mi lado: ¡Otro! ¡Otro! ¡Por atrás! Él giró la computadora para que yo pudiera verlo. Lo vimos por la cámara que teníamos detrás. La figura crecía y se agitaba en la pantalla. Parecía un demonio negro. Otro zumbido acercándose. Otro motor. Rápidamente se puso a nuestro lado. Antes de que pudiera reaccionar, un manchón negro estalló contra mi ventana y la hizo explotar en 1000 pedazos. Trozos de vidrio cayeron sobre mí y me cortaron la piel de las manos que sostenía en el volante. Horacio lanzó un grito. Una garra negra sosteniendo algo parecido por el hueco de la ventana. Vi que accionaba algo, y un gas verdoso y oscuro comenzó a meterse en la cabina. No dejé que prosiguiera. Sin apuntar demasiado, asomé el arma por la ventanilla hacia la criatura negra y disparé. La garra primero soltó lo que sostenía y luego desapareció. La mancha se alejó de nosotros. Comencé a sentirme mareado y a tener dificultades en mi visión. Entendí que lo poco del gas que me había alcanzado estaba haciendo algo de efecto. Perdí levemente el control del camión. Nos fuimos hacia la derecha y comenzamos a morder la banquina. Sentí un estruendo. Un neumático nos había explotado. Horacio, también mareado y confuso, me señaló la pantalla. Una de las dos manchas negras volvía a estar junto a nosotros. Un apéndice de su oscuridad se había desprendido. Nos había estallado el neumático. Y ahora iba por el siguiente. Cuando lo hizo, el camión se volvió incontrolable, sobre todo para el estado de aturdimiento que yo tenía. Me vi obligado a detenerme para no volcar. Frené. El camión quedó cruzado en la carretera. Abrí la puerta. Bajé. El aire fresco me ayudó a sentirme mejor. Tosí, escupí y sentí como mi mente se aclaraba. Escuché el zumbido acercándose a mí y luego deteniéndose. Levanté la cabeza todavía agitado y apoyando las manos en mis rodillas. El espectro estaba a unos 20 metros de mí. Era tan oscuro que partes de él se confundían con la noche, por más que la luna llena y enorme brindaba su claridad. Después de unos cuantos segundos, se movió. La oscuridad se apartó. Vi que el espectro desmontaba de algo que quedaba de pie en el asfalto. Él tomó una forma más humanoide y comenzó a caminar hacia mí.
La oscuridad continuaba revoloteando a su lado, bailando con la brisa tibia. Su sola visión me estrujó el corazón. Yo contuve un escalofrío. No sé bien de dónde saqué el coraje, pero logré enderezarme. Saqué el arma que tenía ajustada a la cintura y apunté hacia él. Él no se detuvo. No vaciló ni un momento. Continuó avanzando como si lo que yo tenía en las manos fuera un juguete. Sostuve el arma con mis 2 manos, sobre todo para evitar que continuaran temblando. Conté hasta 3 y como él no dejaba de avanzar hacia mí, disparé. 1, 2, 3 veces. Las balas no le hicieron ningún daño. No lo atravesaron como uno podía esperar que sucediera con lo que creemos que son los espectros. Los disparos simplemente rebotaron en él, emitiendo un sonido metálico, como si estuviera cubierto por una armadura. Volví a intentarlo 2 veces más, y nuevamente fue en vano. Las balas ni siquiera disminuyeron el ritmo de su mancha. Estaba cada vez más cerca de mí. Yo, aún sumido en un terror creciente, pude distinguir algunos detalles más. Lo que flotaba y se movía a su alrededor como un manto, una capa o algo así, reaccionaba al viento. Era grande y larga, y supuse que eso era lo que daba su aspecto amorfo cuando se movía a gran velocidad en el desierto o en la carretera. Pero en su figura, tan oscura como el manto, se delineaba un poco mejor. Empecé a creer que debajo de todo aquello había un hombre. Estaba a pocos metros de mí. Me debatía entre arrojarme al piso y pedir clemencia o intentar un escape y salir corriendo, cuando un resplandor amarillo pálido se encendió e iluminó la carretera, y la figura que avanzaba hacia mí, la criatura, se giró hacia los faros encendidos del camión. Escuché el motor encenderse y rugir. Era Horacio. Los neumáticos rechinaron sobre el asfalto, y un segundo después, el camión salió disparado hacia adelante. La trompa del camión impactó de lleno contra el espectro. Yo me arrojé a un lado y rodé hacia un lado por el asfalto. Creo que si no lo hubiese hecho, yo también hubiese sido embestido por mi propio camión. Escuché un grito, un quejido, y me sonó llamativamente humano. Horacio dio un volantazo para que el camión no se saliera de la carretera y se detuvo. Bajó a las corridas y con cara de asustado vino hacia mí. Yo todavía estaba en el suelo. ¡Le di! ¡Le di! No dejaba de repetir Horacio. Enseguida comenzó a hacer preguntas como: ¿Qué era eso? ¿Es un fantasma? ¿Qué hacemos ahora? Me ayudó a levantarme. Busqué el arma que se me había soltado al lanzarme a un lado y que, si mis cuentas no me fallaban, debía de quedarle una bala en el cargador. Juntos nos acercamos hacia la banquina donde habíamos visto caer el cuerpo del espectro. Lo encontramos rápidamente a unos metros del asfalto y caído sobre un grupo de piedras pequeñas. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo extraño. Evidentemente estaba rota. Nos acercamos con cautela. El cuerpo estaba sobre el manto negro y la cabeza, que ahora al verlo de cerca nos dábamos cuenta que estaba cubierta por una máscara totalmente negra y lisa, se agitaba despacio. Vimos una rajadura que recorría la máscara. En uno de los movimientos de la cabeza, la rajadura se abrió y una parte de la máscara cayó a un lado. Debajo vimos la piel de un hombre cubierta por el rojo de su propia sangre. Los espectros piratas no eran más que seres humanos. Me incliné sobre él. Busqué en su cuello y mentón, hasta que encontré el borde que me permitió quitarle el resto de la máscara. Era un hombre de unos 35 años. Nos miró con odio. Quiso decirnos algo, pero de su boca no salió más que un chorro de sangre oscura. Supe que no le quedaba demasiado de vida. Estábamos de pie viendo al hombre agonizar
sin saber muy bien qué hacer, cuando un disparo retumbó en el silencio de la noche. Después del sobresalto me volteé y vi al otro espectro, al primero que habíamos golpeado con el camión. Tenía visibles heridas y caminaba cojeando, pero sostenía un arma en la mano. A mi lado, Horacio dio un gemido y cayó de rodillas sobre la tierra, a centímetros del hombre que estaba tendido frente a nosotros. Vi enseguida cómo la sangre le tiñó su camisa en la parte baja de la espalda. Sentí un frío helado recorriéndome el cuerpo. Me incliné sobre él. Estaba consciente. Agaché la cabeza ante un nuevo disparo y respondí con la última bala que me quedaba. No podíamos quedarnos ahí. Junté todas mis fuerzas y cargué a mi amigo. Él gemía de dolor. Yo lo llevé hasta el camión. Un par de disparos dieron en la carrocería. Con un esfuerzo sobrehumano, logré subirlo a la cabina. Yo hice lo mismo. Encendí el motor, giré sobre la carretera y me encaré hacia el espectro. El hombre, que también había perdido una buena parte de su máscara, adivinó mis intenciones. Detuvo su andar doloroso, cojeante, y disparó. Yo me agaché junto al cuerpo de Horacio, que respiraba con dificultad. El parabrisas estalló y los pedazos llovieron sobre nosotros. Fueron 3 disparos. Cuando volví a erguirme, vi que el hombre intentaba un nuevo disparo, pero se percataba que ya no tenía munición. Moví la palanca de cambios y aceleré. Vi el miedo en su rostro. Literalmente lo pasé por encima. Sentí su cuerpo bajo los neumáticos. El viaje fue una agonía. Era difícil avanzar a buena velocidad y controlar el camión con más de un neumático dañado. Además, yo había intentado contener la sangre en la herida de Horacio, pero él había perdido el conocimiento y su pulso bajaba a cada minuto. Conseguí llegar hasta el parador en donde habíamos cenado. Estaba cerrado, pero abrí la puerta trasera de una patada. Allí recuperé la cobertura del teléfono y llamé a la policía. Noté el asombro del gerente cuando le narré lo sucedido. 40 minutos después, llegaron junto con una ambulancia. Los médicos se hicieron cargo de Horacio, al que yo tenía recostado sobre una mesa, e intentaba contener su hemorragia con toallas. Luego de hacerme repetir toda la historia, llegaron 2 móviles más, y poco después partieron hacia el lugar en donde todo había sucedido. Media hora más tarde, vi pasar 2 móviles más en dirección al lugar. Supe que los habían encontrado. Finalmente, los espectros, los piratas de la noche, no eran más que 2 soldados expulsados de las fuerzas militares por insubordinación, actividades ilegales y creo que venta de información clasificada. Los hombres, despechados y furiosos, habían robado un par de prototipos ocultos en una planta secreta en medio del desierto. Los prototipos eran un conjunto de motocicletas equipadas con arietes especiales que les permitían atacar cualquier otro móvil, y armaduras de última generación equipadas con un sistema de camuflaje nocturno, y lo último de tecnología de Kevlar para resistir cualquier munición, además de cargas especiales de un gas experimental de alta toxicidad. Se ve que no habían contemplado la posibilidad de ser embestidos por un camión, porque cuando la policía los encontró, ambos estaban muertos. Además de la felicitación de la policía, obtuve un reconocimiento de las fuerzas militares por detener a 2 hombres y recuperar el equipamiento robado. Obviamente fueron ellos los que me solicitaron suma discreción con todo lo ocurrido. Tengo que admitir que me divertí mucho con la fama que obtuve entre mis colegas. Algunos incluso comenzaron a llamarme el cazafantasmas y cosas así. De todas formas, nada de todo eso, ni la fama, ni el reconocimiento, fue suficiente para quitarme el sentimiento de culpa que desde ese día tengo encima.
Los médicos salvaron la vida de Horacio por muy poco, pero no pudieron hacer lo mismo con su médula espinal. Desde entonces, perdió el uso de sus piernas y quedó postrado en una silla de ruedas. Con la fuerza y el espíritu que lo caracteriza, lucha todos los días por salir adelante, y muchas veces él me consuela a mí. Dice que solamente tuvo mala suerte, que le podría haber pasado a cualquiera de los dos. Pero cuando veo la mirada de su esposa, sé que ella me culpa a mí. Y tiene razón. Fui yo quien golpeó su puerta y lo llevó hasta esta locura, solo por cobrarme un viejo favor que me debía. Sigue trabajando en la empresa de informática y cada día le va mejor. Él es para mí el verdadero héroe de esta historia. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Llevo años trabajando de noche, y aunque aún no llego a los 30 años, las cosas que he escuchado y vivido no se comparan a nada que muchas personas mayores ya hayan vivido antes. No vengo a contar algo demasiado sensacionalista. Simplemente voy a relatarles mi experiencia. Me llamo Andrés Barreras. Tengo 23 años. Mucho gusto a todos y buenas noches. Actualmente soy un guardia de seguridad en un edificio de oficinas, pero la verdad es que desde que cumplí 18 años he trabajado en toda clase de oficios nocturnos. No es algo que me agrade, pues aunque al principio no se note, el trabajo nocturno es algo que tarde o temprano termina desgastándote. Honestamente hablando, no es algo que haría si no fuera porque necesito pagar mis estudios universitarios. Digamos que mis padres no son económicamente, mentalmente capaces de ayudarme a financiar mi carrera universitaria. Y solo esto diré del tema, pues no he venido aquí a exponer mis dramas familiares, sino a contarles lo que me pasó aquella noche en mi lugar de trabajo. En este edificio varias empresas rentan oficinas para su funcionamiento. Actualmente muchas empresas medianas y pequeñas hacen esto hasta que logran conseguir un lugar propio. Y a decir verdad, es realmente fácil hacer el trabajo de vigilancia en esas circunstancias. Sin embargo, debes aprender a acostumbrarte a cambios inesperados. De un día para otro, una de las empresas quiebran o pasan todo tipo de cosas. Y en aquel día en que los empleados de una de esas empresas quebradas empezaron a sacar sus cosas de ahí, simplemente se sintió como algo de rutina. Sin embargo, la empresa no había quebrado. Hay algunas versiones al respecto. Unos dicen que el dueño se escapó con su amante, otros que uno de los directivos se robó el dinero, pero no hay nada realmente concluyente. Lo único que debía hacer yo al llegar la noche era esperar a que los ex empleados terminaran de sacar todo y vigilar que nadie se quedara dentro de las oficinas para la hora del cierre. Pero de último momento, mi jefe me llamó y me informó que alguien debía quedarse toda la noche dentro de aquellas oficinas. Y adivinen quién tuvo que hacerlo. No pregunté el por qué, simplemente lo hice. Debo decir que al principio fue algo totalmente aburrido. El lugar no era demasiado grande ni demasiado pequeño. Digamos que tenía el tamaño justo para que fuera relativamente cómodo al estar pendiente de todos los alrededores. Sin embargo, a eso de la medianoche, empecé a escuchar pasos y voces a lo lejos. De inmediato suspiré exasperado mientras pensaba: por favor, díganme que no es uno de los empleados que no pueden aceptar lo que pasó. Mientras iba a revisar, di el aviso por el radio para que mi compañero estuviera enterado. Pero él de inmediato me respondió preguntándome si estaba seguro de lo que había escuchado. Obviamente le dije que sí, pero quedé un tanto confundido. Sin embargo, lo que me dijo me sorprendió, pues según él, las cámaras del lugar no captaban a nadie en ninguna parte. Solamente estábamos él y yo. Para mí,
Esta no fue más que una razón más por la que debía dar un vistazo a todo el lugar minuciosamente, y así lo hice. Pero como las cámaras demostraban, no había nadie. Sin embargo, no es como si hubiera perdido mi tiempo, pues en cuanto me fijé, pude notar claros rastros de que alguna persona había estado ahí hacía poco tiempo. Sillas movidas, envolturas de comida vacía y alguna que otra puerta medio abierta, cuando en realidad todas deberían haber estado cerradas. Oye, Paco, definitivamente hay alguien aquí. Revisa bien las cámaras. No puede ser que no haya nadie. Le dije a mi compañero por la radio, pero él, de inmediato, me respondió diciéndome que saliera de ahí, pues todas las cámaras habían sido averiadas. En cuanto él me dijo eso, de inmediato corrí hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada y no abrió por más que yo lo intentara. Le dije a mi compañero por radio, y esto lo alertó aún más, al punto en el que llamó a la policía. En ese momento, y mientras intentaba forzar la puerta para que se abriera y pudiera salir, empecé a escuchar pasos acercándose a mí. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, escuché los gritos de una mujer. Eran totalmente desesperantes. Sentí como si mis oídos fueran a reventarse. Y a causa del miedo y la desesperación que me invadía en ese momento, rápidamente corrí hacia el baño y me encerré ahí. Lo más increíble de todo esto es que no parecía como si hubiera nadie. No pude ver nada, pero por alguna razón podía sentir claramente la presencia de alguien más mientras corría a encerrarme en aquel pequeño baño. Estando ahí encerrado y totalmente asustado, escuché cómo intentaban forzar la puerta, pero por un largo rato no pudieron abrirla. No sé cuánto tiempo me la pasé ahí adentro, pero estoy seguro de que fue un rato bastante largo hasta que llegó la policía. Fue realmente un alivio, pero ellos estaban tan confundidos como yo. Claramente no había nadie por ahí, pero había todos los rastros posibles para suponer que alguien, además de mí, estaba ahí. Además del hecho de que ellos también pudieron escuchar la voz de una mujer ahí. Hasta el día de hoy, no tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó o a qué se debió todo eso, pero me alegra que afortunadamente no me haya pasado nada. Definitivamente, después de aquella noche, jamás volveré a ese piso del edificio, en el cual, actualmente, solo hay oficinas vacías. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente relato. La suerte es algo demasiado misterioso de entender. Primero que todo, ¿se han preguntado alguna vez lo que en realidad es la suerte? Todos tienen una opinión al respecto, pero pienso firmemente que nadie sabe realmente lo que es. Para mí, sigue siendo algo misterioso, pero no puedo negar que aquel día tuve algo de suerte, pues si no la hubiera tenido, jamás podría haber estado aquí en esta hermosa noche, contándoles a todos ustedes esta historia. Sin embargo, escúchela y opinen si lo que tuve yo ese día fue suerte o algo más. Antes de continuar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Alicia Londoño. Tengo 34 años y actualmente soy enfermera en una clínica privada. Hubo algún tiempo en el que estuve activamente vinculada y trabajando arduamente en el sector público, y ahí pude ver varias cosas que normalmente no tendría la oportunidad de ver. Esta ocasión de la que vengo a contarles es una de esas raras oportunidades de ver cosas misteriosas. Y sí, como ustedes lo supondrán, ocurrió mientras trabajaba en el sector público intentando no enloquecer. Quienes trabajan en el sector de salud sabrán a lo que me refiero.
En el hospital en el que trabajaba en aquella época, teníamos la costumbre de organizar a los pacientes según la afección que tuvieran. Los jefes eran personas muy metódicas y personalmente nunca me quejé de eso, pues en realidad hacía el trabajo más fácil. La semana en la que pasó todo, yo fui asignada al área donde teníamos a todos los pacientes que habían caído en algún tipo de coma y que no sabían si algún día iban a despertar. Muchos podrán pensar que era un trabajo fácil, pero créanme que no tienen ni la menor idea de lo que hablan. Durante toda esa semana mi horario fue nocturno porque la enfermera que iba a estar ahí estaba embarazada y su parto se adelantó varias semanas más de lo previsto. Inicialmente iba a encargarme del día, pero bueno, al final no se pudo. Hice varias rondas y me encargué de que todos los pacientes estuvieran lo más cómodo posibles. Sé que no es como si fueran a levantarse y a exigir que los acomodara mejor, pero digamos que las personas en ese estado requieren de un detalle especial. Mientras estaba acomodando a un hombre mayor en otra posición, de repente noté que abrió los ojos y me miró. Esto me dejó en el limbo por unos segundos, pues esta persona no tuvo el típico despertar de un coma, sino que parecía como si hubiera estado esperando para abrir los ojos o algo así. Los ojos de este hombre de inmediato se pusieron totalmente negros y sin pupila, y mientras me miraba, empezó a decir que nadie escaparía, ni ninguno se salvaría. Luego de decir esto, volvió a cerrar los ojos, y a pesar de la sorpresa, iba a llamar de inmediato a algún doctor, ya fuera residente o interno, pero algo me detuvo. Resultó que todos los pacientes alrededor, los cuales también estaban en coma, hicieron exactamente lo mismo. Todo este asunto fue un poco perturbador, y en cuanto me di cuenta de lo ridículo que sonaba en voz alta, me di por vencida con la idea de avisarle a algún doctor. Después de eso, el turno siguió transcurriendo con relativa normalidad, pero no pude hacer mi trabajo como siempre lo hacía, debido a lo distraída que me mantuvo el asunto. Varias veces intenté hacer insinuaciones para ver cómo reaccionaba alguien si le dijera algo como esto, pero cuando me di cuenta que me miraban como si estuviera loca, simplemente me di por vencida. Al final terminé mi turno y me fui a casa. Un largo baño y unas horas de sueño van a borrar todo de mi mente, pensé mientras me dirigía a casa. Pero al llegar, me enteré de una noticia realmente impactante. Alguien se había metido al hospital. Fue directo a la sección donde estaban todos los pacientes en coma y les había disparado a todos, sin importar si eran pacientes o personal del hospital. Nadie pudo escapar y absolutamente todas las personas que recibieron un disparo murieron esa misma madrugada. El tirador fue abatido en el acto. Y bueno, creo que no está de más decir que yo estaba en shock en ese momento. Si mi turno hubiera tardado tan solo un par de horas más, o si el parto de mi compañera no se hubiera adelantado varias semanas, yo podría haber estado entre las víctimas. A veces me quedo pensando en lo que me pasó durante la noche. ¿Los pacientes sabían lo que iba a pasar? ¿Estaban intentando advertirme para que detuviera la tragedia? ¿O esto se debía a algo más? Supongo que nunca lo sabré. Solo me alegra poder estar viva y contar mi historia en esta hermosa noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. La vida tiene muchos misterios, algunos buenos y otros simplemente no tanto. Pero esos misterios a veces pueden llegar a hacerla más interesante, divertida e intrigante, o pueden hacerla aterradora, miserable y angustiante. He descubierto muchos misterios a lo largo de mi vida,
cosas que ignoraba totalmente, pero que llegué a conocer en profundidad. Sin embargo, hubo uno que desearía jamás haber descubierto, uno con el cual debo convivir cada noche y que últimamente me tiene al borde de un colapso nervioso. Buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa. Tengo 50 años y desde mi juventud he trabajado de conserje en la misma escuela secundaria y mi trabajo lo he hecho siempre durante las noches. La escuela es algo bastante grande, pero afortunadamente no soy solo yo el que la tiene que dejar reluciente para el día siguiente. A cada conserje se le asigna una sección y en cuanto termina la limpieza ya se puede ir para su casa. No tenemos horario, simplemente hacemos nuestro trabajo en el menor tiempo posible. En la sección a la que fui asignado se encuentra la vitrina con todos los trofeos ganados por los estudiantes de la escuela en torneos regionales y nacionales, así como los cuadros de honor y demás cosas. Me gusta mucho observar las fotos allí exhibidas, pues mis hijos estudiaron en esta escuela y lograron meterse ahí. Mi hijo, Antonio, era un excelente deportista y con el equipo de fútbol de aquel año lograron ganar los Juegos Nacionales de Escuelas Secundarias. Mi hija Julieta, por otro lado, siempre fue muy inteligente y buena para las matemáticas y las ciencias. Aquel año, ella logró ganar el premio al primer lugar en la Feria de Ciencias de Secundaria Nacional e incluso logró ganar una beca para estudiar en la universidad. Yo estaba viendo las fotos y los trofeos lleno de alegría y orgullo, pero esa vez me parecía que había algo distinto en las fotos que yo estaba viendo. En todas las fotos me parecía que estaba viendo a alguna figura oscura y sombría observando fijamente a los estudiantes. De verdad quería que esto fuera simplemente una imaginación mía causada por el cansancio. Así que rápidamente me aparté de ahí y seguí con mi trabajo sin poder sacarme lo que vi de la cabeza. No sé cuánto tiempo pasó después, pero realmente no pude resistirme a la tentación de volver ahí y dar un nuevo vistazo. Esta vez, la oscura y sombría figura que había visto antes se veía aún más clara. Aún no podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero la claridad con la que la veía hacía innegable el hecho de que estuviera ahí. Decidí ignorar esto y seguir con mi trabajo. Ya solo me quedaban los pasillos y podría irme a casa. Eran casi las 2 de la mañana, y si me apuraba podría irme a eso de las 3 de la mañana, y realmente empecé a asear lo más rápido que pudiera. Sin embargo, no lo hice por el hecho de salir más temprano, sino que fue por otra cosa. Mientras limpiaba los pasillos, sentí como si alguien o algo me observara, y podía escuchar susurros proveniendo de las aulas vacías. Esa vez realmente terminé mi trabajo en tiempo récord debido a lo asustado que estaba. Pero antes de irme, en cuanto volví a mirar hacia los pasillos, noté algo que, por poco, me hace desmayarme del susto. La figura que vi en las fotos estaba ahí parada, mirándome fijamente. De un momento a otro, empezó a caminar y a acercarse a mí. Yo entré en pánico y salí a correr. Esta figura empezó a perseguirme, pero lo extraño de todo el asunto es que cuando lo miro en retrospectiva, no podía escuchar pasos o algo parecido. Al final, después de pasar cierto punto, simplemente dejó de perseguirme y yo logré irme a casa esa noche, o mejor dicho, esa madrugada. Sin embargo, esto no terminó ahí. El asunto apenas iniciaba, pues después de aquella noche, cada día después de las 2 de la mañana, esa figura aparece sin falta, y esto ha ocurrido en el último par de años. Desde ese entonces, mi única preocupación ha sido terminar de asear esa sección de la escuela lo más rápido posible, pues después de las 2 de la mañana,
Esa figura siempre aparece para atormentarme, obligándome a ser muy preciso con el tiempo. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Hola a todos. Buenas noches a toda la comunidad oyente de este podcast. Me llamo Wilson Cruz. Tengo 38 años y trabajo como operador nocturno del servicio de emergencias. Como imaginarán, no es un trabajo para nada sencillo, pero he encontrado la manera de sobrellevarlo. Llevo trabajando en esto 10 años, en los cuales he escuchado muchas cosas que han ocurrido. A veces atender las emergencias se vuelve sencillo, pues a pesar de lo graves, son simples y sencillas de atender. Pero hay veces en las que hay que ser demasiado hábil como para notar ciertas sutilezas. Como imaginarán, durante una década ininterrumpida de trabajo, he acumulado un montón de historias que podría contarles. Pero en esta ocasión, vengo a hablarles de una en la que, aún estando al otro lado del teléfono, sentí escalofríos y el solo recordarlo me deja temblando de miedo. Todo ocurrió a eso de la 1 de la mañana. La noche había estado relativamente tranquila, pues la cantidad de llamadas que había recibido habían estado por debajo del promedio, y todas las emergencias podían ser resueltas simplemente enviando rápidamente una ambulancia al lugar que me estaban indicando. Hacía mucho tiempo no tenía una noche tan tranquila de trabajo, y realmente extrañaba algo así después de las muchas cosas que habían estado pasando en la ciudad durante los últimos días. Sin embargo, mi noche de relativa paz y tranquilidad no estaba destinada a durar mucho más tiempo. Recibí la dichosa llamada y la atendí como siempre, pero en cuanto escuché la emergencia de inmediato, supe que era un caso que tenía prioridad. «Por favor, ayúdenme. ¡Mi casa se está incendiando!», dijo la mujer por el teléfono, y por su tono de voz parecía ser una adolescente. No me demoré demasiado en pedirle su dirección para enviar algunas ambulancias y a los bomberos, pero la situación se complicó aún más. Ella no tenía idea de la dirección del lugar, pues se había mudado hacía tan solo unos días y eran de otra ciudad. Cuando esto pasa, debemos asegurarnos de que la persona siga en la llamada cierta cantidad de tiempo para poder ubicar el lugar en el que estaba. Pero la chica estaba en medio de un incendio, por lo cual, con lo desesperada y asustada que se encontraba, no podía simplemente decirle que esperara en la línea. Le hice creer que podía ubicarla si me decía cosas acerca de los alrededores, como por ejemplo si había un parque, un supermercado, una droguería, un centro comercial o algo así. No ocurre todo el tiempo, pero esto a veces ayuda a ubicar más rápido a la persona que espera que el sistema triangule su posición. Sin embargo, las descripciones que la chica me daba eran demasiado ambiguas. Literalmente podría ser cualquier lugar. Así que me di por vencido con este modo, y de inmediato, mi concentración estuvo en el lugar al que el sistema se estaba acercando. Unos segundos después, finalmente el sistema determinó la ubicación de la llamada, pero había algo que no encajaba de aquel lugar. Hacía un año que el edificio se incendió, y ni siquiera había planes de reconstruirlo, así que ya se imaginarán mi desconcierto al respecto. No supe qué hacer. Me quedé totalmente en blanco, y de inmediato le pedí a mi jefe que me ayudara. En cuanto él tuvo toda la información, pensó que tal vez el sistema se había enloquecido, y de inmediato llamó a una patrulla para que revisaran los alrededores y nos dijeran dónde estaba el incendio. La chica colgaba la llamada y volvía a llamar a cada tanto, pero en ese punto era realmente difícil creer que no se trataba de algún bromista. Sin embargo, yo sabía que se trataba de algo más. Los sonidos de los alrededores
Sin duda alguna coincidían con los de un incendio, y las descripciones que ella daba eran muy precisas. Tuvimos que acudir al operador que atendió esa emergencia. Y lo aterrador del asunto es que esa niña estaba describiendo con exactitud lo que había sucedido hace un año. En ese momento decidimos buscar el nombre de la niña en la base de datos y nos dimos cuenta de que Valentina Rodríguez fue una de las personas que murió en aquel terrible incendio. Así que, en el mejor de los casos, estaba hablando con alguien que se hacía pasar por ella. Y en el peor, de alguna forma, estaba hablando con alguien que ya había muerto. La chica cortó la llamada y yo intenté llamarla de vuelta, pero en cuanto lo hice, me di cuenta que ese número de teléfono no existía. Mi jefe y yo acordamos no hablar del asunto, pero por varios meses yo no pude sacármelo de la cabeza. Sabía muy bien que la llamada tenía demasiado detalle como para que fuera una simple broma. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Una vez escuché una frase plagada de verdad. Lo aterrador de los jóvenes es su vitalidad, y lo aterrador de los mayores es su sabiduría. Mientras el joven puede llegar a límites impensables en el cuerpo humano, el mayor puede encontrar soluciones eficientes a cualquier problema. Nunca he podido negar que sea cierto, y aún menos después de conseguir ese trabajo como cuidadora en un asilo de ancianos. Me he dado cuenta de lo afortunado pero estúpido que puede ser de joven, y lo débil pero sabio que puede ser siendo mayor. Sin embargo, también me he podido dar cuenta de lo aterrador que puede llegar a ser el conocimiento, pues en ocasiones, el saber algo y no poder borrarlo de tu mente puede llegar a convertirse básicamente en una maldición. Mucho gusto, mi nombre es Roberta Peralta. Tengo 42 años y, como les dije antes, soy cuidadora nocturna en un asilo para ancianos. Desde que trabajo aquí siempre ha habido una constante. Los adultos mayores que viven ahí se niegan a irse a dormir, y a veces es realmente difícil lograr que lo hagan. Al principio me parecía gracioso, pues parecían un montón de niños haciendo rabietas para no irse a dormir a la hora establecida. Pero luego de un tiempo, pude darme cuenta de que lo que realmente pasó es que ellos actuaron de esa forma. Una noche no pude aguantar la curiosidad, y después de perseguirlos a todos para que fueran a la cama, decidí preguntarles qué es lo que tanto les asustaba. Ellos estaban inseguros, pero finalmente su lengua se aflojó y me dijeron todo. Resultó que una noche mientras todos dormían, un ruido los despertó. Fue el vendaval abriéndose. El problema, según lo que me cuentan ellos, no fue el ventanal, sino la persona que lo abrió. Un anciano que se suponía estaba en silla de ruedas, pero que a esa noche estaba caminando con total normalidad. Ellos me contaron que lo vieron convertirse en un cuervo e irse volando, y que cada que se iban a dormir, esta persona aparecía en sus sueños y los empezaba a atormentar hasta que llegaba la mañana. La historia sonaba realmente ridícula, por lo que hice fuerzas para no reírme frente a ellos. Pero hubo un dato intrigante. Un poco antes de que yo me convirtiera en cuidadora de este asilo para ancianos, hubo uno que desapareció, y que casualmente era la persona que supuestamente se había convertido en un cuervo. Guardé silencio al respecto. Quizás podría averiguar lo que realmente pasó si me ganaba la confianza de todos los abuelos. Pero la siguiente noche pasó algo que me dejó totalmente estupefacta, pues pude darme cuenta que, en realidad,
Los ancianos no estaban burlándose de mí, sino que, efectivamente, estaban diciéndome la verdad. En la habitación, la persona que había desaparecido, de repente, apareció justo frente a mí. Más te vale que no les digas a los demás cuidadores lo que pasó, dijo aquel anciano. E increíblemente, vi cómo se convertía en un cuervo justo frente a mis ojos y simplemente se fue volando. Estaba tan sorprendida como preocupada, pero quien más nervioso estaba no era yo, sino los adultos en la habitación. ¿Quién sabe qué amenaza les habían hecho o qué es lo que sonaba cada noche? Así que después de aquello, me he vuelto un poco más comprensiva con ellos. Mi nombre es Alejandro, y hasta hace poco llevaba una vida bastante normal. Después de varios meses de búsqueda, finalmente conseguí un empleo como vigilante nocturno en un complejo de oficinas. El edificio estaba ubicado en una zona industrial en las afueras de la ciudad, un lugar que, por las noches, se volvía completamente solitario. Acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero y la idea de trabajar en un ambiente tranquilo, sin mucho estrés, me parecía atractiva. Las primeras semanas fueron tan rutinarias como esperaba. Caminar por los pasillos vacíos, revisar las cámaras de seguridad y hacer rondas cada hora. La monotonía del trabajo me daba la oportunidad de pensar en otras cosas y, honestamente, disfrutaba de esa soledad. No había nadie con quien discutir, nadie que me diera órdenes constantemente, solo yo y el silencio del edificio. El complejo de oficinas estaba compuesto por 3 edificios principales, cada uno con 4 pisos. A simple vista no había nada fuera de lo común en ellos: cubículos vacíos, escritorios ordenados y salas de conferencias que parecían congeladas en el tiempo desde el último día laboral. Mi trabajo consistía en asegurarme de que todo estuviera en orden hasta que el personal llegara por la mañana. Era un trabajo sencillo, pero la paga era decente, y como trabajaba solo, no tenía que lidiar con colegas desagradables. Una noche de viernes, durante una de mis rondas rutinarias, noté algo peculiar. Estaba caminando por el segundo piso del edificio principal cuando escuché un ruido sordo proveniente del piso superior. Me detuve un momento, pensando que quizás era el eco de mis propios pasos, pero el ruido se repitió, esta vez acompañado de un débil susurro. Pensé que tal vez alguien se había quedado trabajando tarde y simplemente no se había registrado al salir. Subí las escaleras con precaución, pero cuando llegué al tercer piso no había nadie. Revisé las oficinas, una por una, pero todo estaba en orden. El silencio volvió a ser absoluto y el único sonido que podía escuchar era el de mi propia respiración. Aquella noche no le di mucha importancia al incidente. Decidí que probablemente había sido mi imaginación o algún tipo de ruido estructural. Aún así, mientras me dirigía a la sala de seguridad para revisar las cámaras, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mi pecho, como si algo o alguien me estuviera observando. La semana siguiente el ambiente comenzó a cambiar. Empezaron a ocurrir pequeños eventos que no podía explicar fácilmente. Luces que parpadeaban en pasillos donde las bombillas eran nuevas, puertas que encontraba abiertas cuando las había cerrado en la ronda anterior, y esos susurros, cada vez más presentes. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté una figura oscura en uno de los monitores. Era un hombre, o al menos la silueta de uno, de pie en medio de un pasillo. El corazón me dio un vuelco. Lo extraño era que ese pasillo estaba justo detrás de mí, en el mismo piso donde estaba la sala de seguridad. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví a mirar el monitor y la figura seguía ahí, inmóvil. Intenté identificar su rostro, pero la imagen era demasiado borrosa. Me levanté y caminé hasta el pasillo. Estaba vacío, tal como lo había visto cuando me giré. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El edificio estaba completamente cerrado. Yo era el único con acceso en ese momento.
¿Cómo era posible que alguien estuviera allí? Regresé a la sala de seguridad, pero cuando volví a mirar las cámaras, la figura había desaparecido. El edificio tenía una sala en el sótano que siempre estaba cerrada con llave. Nunca había visto a nadie entrar o salir de ese lugar, y mi supervisor nunca mencionó su existencia en las instrucciones de trabajo. La puerta era de metal, vieja y oxidada, como si no hubiera sido abierta en décadas. Después de la aparición del hombre en las cámaras, mi curiosidad sobre esa sala aumentó. Una noche decidí investigar. Bajé al sótano y con la linterna en mano inspeccioné la puerta. Para mi sorpresa, la encontré ligeramente entreabierta, lo suficiente para que un rayo de luz penetrara desde el interior. Empujé la puerta con cautela. El chirrido que emitió resonó en todo el sótano y me hizo retroceder instintivamente. Dentro, la sala estaba llena de antiguos archivos y equipos obsoletos, pero lo que más llamó mi atención fue una vieja silla de ruedas en el centro de la habitación. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. La luz del pasillo apenas iluminaba la sala, pero pude distinguir que la silla estaba manchada, como si alguien hubiera estado sentado en ella durante mucho tiempo. De repente, sentí una corriente de aire frío que me hizo estremecer. Apagué la linterna y me quedé en la oscuridad total, escuchando atentamente. Fue entonces cuando escuché el sonido de ruedas rechinando en el suelo, como si alguien estuviera empujando la silla de ruedas. Salí de la habitación tan rápido como pude y cerré la puerta detrás de mí, asegurándome de que estuviera bien cerrada esta vez. Esa noche el miedo se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Decidí que al día siguiente hablaría con mi supervisor sobre la sala en el sótano, pero el siguiente turno nunca llegó. Mi nombre es Santiago y quiero compartir algo que me sucedió hace unos años, cuando trabajaba en una gasolinera. No era un trabajo especialmente emocionante, pero pagaba las cuentas. Estaba ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad, en medio de la nada. La mayoría del tiempo no había mucho tráfico por allí, especialmente durante las noches. Solo algunos camioneros, coches de paso y, de vez en cuando, algún curioso perdido. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El silencio de la noche en ese lugar era abrumador. No había muchas luces alrededor, excepto las de la estación y las del pequeño kiosco donde vendíamos algunos snacks y bebidas. Era fácil acostumbrarse al ritmo monótono de la vida nocturna, rellenar tanques, limpiar el lugar y esperar a que amaneciera. Llevaba ya un par de semanas trabajando allí cuando empecé a notar algo extraño. Siempre, alrededor de la medianoche, un niño aparecía cerca de los surtidores. Lo veía de reojo, parado a unos metros de distancia, solo mirándome. Al principio pensé que era algún chico de las cercanías, tal vez el hijo de uno de los agricultores locales que había salido a explorar en la noche. Su aspecto no era muy diferente al de cualquier otro niño. Llevaba una camiseta sucia y unos pantalones cortos y tenía el cabello despeinado. No interactuaba conmigo ni se acercaba al kiosco, lo cual me parecía extraño. Solo estaba allí, quieto, observando en silencio. Lo vi varias noches seguidas y aunque me parecía raro, no me preocupaba demasiado. Quizás vivía en una casa cercana, aunque no recordaba haber visto ninguna casa por la zona. Una noche, la curiosidad me ganó y decidí acercarme para preguntarle si estaba perdido o si necesitaba algo. Cuando me acerqué, me detuvo un olor nauseabundo que parecía emanar de él, un hedor tan penetrante que me hizo retroceder un par de pasos. El niño seguía sin moverse, su mirada fija en el suelo. Al acercarme más, noté algo extraño en su apariencia. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y tenía los labios agrietados y oscuros. Pero lo más perturbador era la ausencia total de expresión en su rostro. No pude evitar sentir una mezcla de lástima y repulsión. Estaba a punto de decir algo, pero justo en ese momento, un coche llegó a la gasolinera y me interrumpió.
Cuando me di la vuelta para atender al cliente y volví la vista hacia el niño, ya no estaba. Se había desvanecido en el aire. Las noches siguientes, el niño regresó, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Empezó a volverse parte de la rutina, aunque cada vez que aparecía el olor a podredumbre llenaba el aire y sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Lo más extraño es que ningún otro trabajador lo mencionaba, y cuando les preguntaba al respecto, decían que no habían visto a ningún niño. Una noche, una tormenta violenta se desató sobre la gasolinera. La lluvia caía a cántaros y los truenos hacían temblar los cristales del kiosco. Estaba solo, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en el niño. Pero a la medianoche, como siempre, sentí su presencia antes de verlo. Estaba ahí, parado bajo la lluvia, su ropa empapada y sucio de lodo. El olor era más fuerte que nunca, tanto que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Sus ojos, que antes habían estado fijos en el suelo, estaban ahora mirando directamente hacia mí. No eran los ojos de un niño, eran ojos apagados, vacíos, como los de un cadáver. Sentí el terror más puro que jamás había experimentado. Sin pensarlo, corrí hacia el kiosco y cerré la puerta con llave. Me quedé allí, con el corazón latiéndome en los oídos, mirando a través de la ventana. El niño seguía allí, inmóvil bajo la lluvia, pero esta vez su rostro mostraba algo que no había visto antes. Una leve sonrisa, como si disfrutara de mi miedo. A la mañana siguiente, cuando llegó el relevo, intenté hablar de lo que había visto, pero me encontré con risas nerviosas y miradas escépticas. Nadie más lo había visto, y empezaron a decir que estaba trabajando demasiadas horas y que necesitaba un descanso. Renuncié al trabajo poco después de esa noche. No volví a la gasolinera, y con el tiempo traté de olvidar lo que había sucedido. Sin embargo, nunca he podido borrar la imagen de ese niño de mi mente. A veces, cuando conduzco solo por la noche, creo verlo de nuevo en la distancia, parado junto a la carretera, esperando. Y cada vez que lo veo, el aire se llena de ese olor putrefacto, recordándome que, aunque me haya alejado, no he escapado del todo de su presencia. Soy un exmilitar retirado de la Infantería de Marina. Tras 20 años de servicio decidí volver a la vida civil, buscando la tranquilidad que tanto anhelaba. A mis 42 años esperaba encontrar paz en el pequeño pueblo de San Pedro, donde nací y crecí. Mi plan era simple: restaurar la vieja casa de mis padres, disfrutar de la calma del campo y dedicarme a la carpintería, un hobby que había desarrollado durante mis años en la base. Mi nombre es Jaime Márquez. San Pedro era un lugar pintoresco, con apenas unas cuantas calles y rodeado de densos bosques. Era el tipo de lugar donde todos se conocen y las caras nuevas son raras. Los pocos vecinos que quedaban me recibieron con calidez, recordándome los días en que solía correr por las calles polvorientas como un niño sin preocupaciones. Sin embargo, noté algo diferente en sus miradas, algo que no supe identificar en ese momento. La casa de mis padres había estado abandonada desde la muerte de mi madre, hacía casi 10 años. Cuando llegué, la encontré en ruinas. Las ventanas estaban rotas, la pintura se había descascarado, y la maleza había invadido el jardín que alguna vez fue el orgullo de mi madre. A pesar del estado lamentable de la casa, sentí una extraña atracción hacia ella, como si las paredes aún guardaran ecos de mi infancia. El primer día lo pasé limpiando y despejando el lugar. Mientras retiraba la maleza, encontré un viejo columpio que mi padre había construido para mí. Estaba cubierto de moho y desgastado por el tiempo, pero me trajo buenos recuerdos. Decidí que lo restauraría, como símbolo de mi nuevo comienzo. Al caer la noche, me di cuenta de que la casa estaba más deteriorada de lo que había imaginado. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies, y el viento se colaba a través de las rendijas, haciendo que las cortinas se movieran como fantasmas. Pero nada de eso me asustaba. Después de todo, había visto cosas peores en el servicio.
Me preparé una cena sencilla y me senté en el porche, disfrutando del silencio que solo se encuentra en lugares como San Pedro. Sin embargo, algo me inquietaba. Tal vez era el silencio absoluto, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles, o tal vez era la soledad después de tantos años rodeado de compañeros. Decidí que era solo mi imaginación y me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño extraño. Caminaba por un bosque oscuro, siguiendo una melodía que parecía flotar en el aire. No podía identificar de dónde venía, pero sentía una urgencia por encontrar su origen. De repente, me vi frente a un claro en el bosque, donde un grupo de personas se reunía alrededor de una figura encapuchada. No podía ver sus rostros, pero sentía que me observaban. La figura levantó la cabeza, y cuando sus ojos encontraron los míos, desperté sobresaltado. Me levanté de la cama empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Intenté tranquilizarme, recordándome que solo era un sueño. Sin embargo, un extraño presentimiento se instaló en mi pecho, algo que no había sentido desde mis días en combate. El primer día en San Pedro fue solo el comienzo de una serie de eventos que desafiarían todo lo que creía sobre la realidad. Pero en ese momento no podía imaginar lo que estaba por venir. Solo sabía que algo, en el fondo de mi mente, me decía que no estaba solo en esa vieja casa. A la mañana siguiente, me dispuse a continuar con las reparaciones de la casa. La luz del día trajo un aire de normalidad, y decidí que el sueño de la noche anterior no era más que el resultado de estar en un lugar nuevo, rodeado de viejos recuerdos. Mientras trabajaba en el jardín, un anciano del pueblo se acercó a saludarme. Era don Eulalio, uno de los pocos habitantes que aún vivía en San Pedro. Recordaba haberlo visto cuando era niño, pero ahora, con el paso de los años, parecía más encorvado y frágil. Aún así, su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de la superficie. «Jaime, hijo, es bueno verte de vuelta», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Me alegra que estés arreglando la casa de tus padres. San Pedro necesita más gente joven que le dé vida al lugar». Le agradecí sus palabras y tras un breve intercambio de recuerdos, don Eulalio se quedó en silencio, observándome con una expresión que no supe descifrar. «Hay algo que deberías saber», dijo finalmente su voz baja y seria. «Antes de que tus padres fallecieran, comenzaron a suceder cosas extrañas en esa casa. No sé si lo recuerdas, pero tu madre... Bueno, ella no era la misma en sus últimos años». Su comentario me tomó por sorpresa. Mis recuerdos de mi madre siempre habían sido los de una mujer cariñosa y fuerte, a pesar de las dificultades. No podía imaginarla actuando de manera extraña. «No entiendo a qué se refiere, don Eulalio», respondí, intentando ocultar mi desconcierto. «Tu madre. Ella hablaba de cosas que nadie más veía», continuó el anciano, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Decía que veía sombras en los rincones de la casa, que oía susurros en la noche. Todos pensábamos que era solo la tristeza después de la muerte de tu padre, pero... no lo sé, Jaime. Hay quienes dicen que esa casa está maldita». Me reí, más por nerviosismo que por incredulidad. «Eso suena a historias de viejas, don Eulalio. Estoy seguro de que mi madre solo estaba pasando por un mal momento». El anciano me miró fijamente antes de asentir lentamente. «Tal vez tengas razón, hijo. Tal vez solo eran las sombras de su propia mente. Pero si alguna vez sientes que algo no está bien, no dudes en venir a verme». Después de que don Eulalio se fue, me quedé pensando en sus palabras. Aunque intenté no darle importancia, había algo en su tono que me inquietaba. Decidí seguir con mis labores, intentando alejar aquellos pensamientos. Esa tarde, mientras revisaba una de las habitaciones del segundo piso, encontré algo que no esperaba. En un cajón escondido bajo el suelo hallé una carta escrita a mano. La letra era la de mi madre, inconfundible por su caligrafía delicada y precisa. La carta estaba fechada unos meses antes de su muerte, y a medida que leía, una sensación de incomodidad se apoderó de mí.
Mi madre describía en detalle las mismas cosas que don Eulalio había mencionado. Sombras que se movían por la casa, susurros que la despertaban en medio de la noche y una sensación constante de ser observada. Lo que más me perturbó fue la última línea de la carta. Jaime, si alguna vez lees esto, debes saber que lo que vi no eran fantasmas, sino algo mucho peor. Cuídate. Esa noche me costó conciliar el sueño. El sueño de la noche anterior seguía fresco en mi mente, y la carta de mi madre solo había avivado mis temores. Aún así, me negué a creer que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Después de todo, había pasado por cosas peores en el servicio, pero por alguna razón no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Me aseguré de cerrar todas las puertas y ventanas antes de ir a la cama. Sin embargo, justo antes de quedarme dormido, escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Era un susurro, suave pero claro, que provenía del pasillo. Me levanté rápidamente, pero al abrir la puerta no encontré nada. El pasillo estaba vacío y el silencio era absoluto. Regresé a la cama, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Pero a medida que el sueño se apoderaba de mí, no pude evitar pensar en las palabras de mi madre. «Cuídate».